Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco ahora de las competencias que tiene que tener un auditor, conocer a quién auditar cada tema. Esto es algo, digamos, muy importante para planificar una auditoría y para llevarla a cabo. Y vamos a ver distintas listas de chequeo de auditoría. Antes de seguir, ¿quién se anima a dar una definición de competencia relacionado con un sistema de gestión? Puede ser las competencias, es básicamente el conocimiento que tienen, digamos, los operarios o el personal que forma parte de la empresa, es decir, las competencias que tienen, los conocimientos. Es decir, básicamente un auditor cuando va puede agarrar algún tipo de empleado y empezar a hacerle un tipo de cuestionario sobre la auditoría, y esta persona debería conocer todo lo que este auditor le está preguntando. Básicamente las competencias que tiene ese operario. Las competencias que ese operario necesita para hacer su tarea de acuerdo a lo que se espera que haga. Exacto, algo así sería. Bueno, y cuando hablamos de competencias de un auditor, ese sería el ejemplo de que para ser auditor tiene que tener algún tipo de certificación, haber hecho algún curso de auditor en un ente certificador, algo así. Ok, vamos a ver que no solamente es eso, ¿sí? Sino también características personales, ¿no? Y de forma de conducirse. Así que, bueno, primero vamos a ver un pequeño video que se refiere a la norma ISO 19011, que es una norma que no es una norma de requisitos, sino que son de recomendaciones para hacer auditorías. Esta norma en realidad aplica a cualquier sistema de gestión, ya sea calidad, seguridad, medio ambiente, inocuidad alimentaria, la norma que se les ocurra, la norma ISO que, digamos, certificable que sea, esta norma de principios de auditoría se aplica a cualquiera de ellas. Así que dejo de compartir esta pantalla. Esperen que busque. Acá está. Enseguida. A ver. Bien, ahí vamos con el video. No, perdón. Formación virtual, Me equivoqué de video, disculpen. que ayuda a las organizaciones a Un segundo. Para implantar un sistema de gestión de la calidad, generalmente pensamos en la norma ISO 9001 y sus requisitos, pero cuando queremos auditarlo, debemos remitirnos a la norma ISO 19011, Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.
El trabajo de un auditor no es trivial. Es importante asegurar que los resultados de una auditoría reflejen el estado real del sistema de gestión de la calidad. A continuación, conoceremos los 7 principios que establece ISO 19011 para que los resultados de las auditorías sean objetivos, pertinentes, suficientes y además constituyan un elemento relevante para la mejora del sistema de gestión de la calidad. El principio de integridad se refiere a que tanto los auditores como las personas involucradas deberían conducir la auditoría de manera ética, poseer las capacidades necesarias para realizarla, ser imparciales y reconocer cualquier presión externa que pueda afectar su actividad. Respecto a la presentación imparcial, para que los resultados de la auditoría sean objetivos, veraces y exactos, es necesario reportar cualquier situación que pudiera impedir el correcto desarrollo de la auditoría, así como las diferencias entre los criterios entre los auditores y la organización. Para cumplir este principio, el equipo auditor debe evitar los prejuicios o juicios de valor y apegarse únicamente a lo observado. En cuanto al debido cuidado profesional, será necesario utilizar el criterio para conducir exitosamente la auditoría. Se requiere que los auditores apliquen un juicio práctico y razonable para no emitir conclusiones equivocadas sobre el cumplimiento del auditado. La experiencia y la prudencia son 2 componentes clave de este principio. La confidencialidad reconoce que las organizaciones invierten mucho tiempo y esfuerzo en crear y mantener un sistema de gestión de la calidad. Por lo tanto, este es un principio importante para que los auditores protejan la información referente al funcionamiento de la organización. Además, existen leyes que requieren la firma de un convenio de confidencialidad por parte del auditor. El principio de independencia se refiere a que el auditor debe evitar el conflicto de intereses. Para cumplirlo, los auditores deben ser ajenos a la actividad o sistema que auditan para evitar cualquier sesgo en los resultados. Como se dice comúnmente, no se puede ser juez y parte, pero en el caso de auditorías internas en organizaciones muy pequeñas, puede surgir un conflicto de intereses. Será importante recalcar los principios de integridad y de presentación imparcial que vimos anteriormente. El enfoque basado en la evidencia explica que los hechos hablan por sí mismos, pero en ocasiones el auditor no tendrá tiempo o los medios para revisar a cabalidad el proceso. Frecuentemente, el auditor deberá aplicar un sistema adecuado de muestreo para revisar puntos clave del sistema y obtener los datos que necesita para llegar a una conclusión fiable y razonable sobre el desempeño del sistema de gestión. Finalmente, sobre el enfoque basado en riesgos, la norma declara que para mitigar los posibles riesgos que puedan surgir durante la auditoría, se debe considerar de antemano las situaciones que pudieran afectar su realización, como por ejemplo que el personal clave de la empresa auditada esté disponible, que se cuente con el debido equipo de seguridad para ingresar a zonas peligrosas o que no se interfiera con las actividades cotidianas de la organización. Si un auditor incumple estos principios, los resultados de la auditoría no serán confiables y es posible que se incurra en conductas ilegales como lo sería divulgar información confidencial de las empresas que audita o deliberadamente beneficiar o perjudicar empresas con reportes sesgados de auditoría. Bueno, esto es a modo de introducción de la teoría que vamos a ver ahora. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Obviamente. ¿Hay algún límite? Si yo contrato un ente certificador, ¿hay algún límite en cuanto a las veces que nos puede auditar el mismo auditor consecutivamente? Había, hasta hace unos años había un límite que decía que el mismo auditor puede auditar a la misma organización solamente durante un ciclo de auditoría. Un ciclo de auditoría es básicamente 3 auditorías. Cuando una empresa
implementa un sistema de gestión y tiene que ser certificado por primera vez, está la primera auditoría, que es la de certificación, que en general es en 2 etapas, una primera etapa documental y una segunda etapa de auditoría, digamos, en el sitio. Y después hay 2 auditorías que se llaman de seguimiento o de mantenimiento, con 1 año de diferencia, ¿sí? Anteriormente se decía que solamente un auditor, es decir, no podía repetir 2 ciclos. Para volver a auditar tenía que dejar un ciclo en el medio y volver en el otro. Pero eso fue anulado hace pocos años, con lo cual no hay un requisito relacionado con ese tema. Me interesaría saber a qué se debe la pregunta, porque yo tengo una determinada opinión sobre el tema que se las quiero comentar, pero me gustaría saber un poco por qué hiciste esa consulta. Porque nos pasó, digamos, en auditorías de ISO 14001, me llamó la atención, había venido durante un ciclo, en las 3 auditorías de certificación y los 2 mantenimientos, un auditor, y después al cuarto año sería, surgió el cambio por este mismo principio o normativa interna de la norma. Nada, me había llamado la atención y bueno, consulté un poco y me lo explicaron más o menos, no tan detallado, pero bueno, nada, me había llamado la atención en su momento. Bueno, Más que nada para que el mismo auditor, digamos, externo, mantenga la objetividad en cuanto a la auditoría y la visión del sistema, si había mejorado o no, digamos. Y en algún punto también se cuestionaba, porque si venía el mismo auditor siempre, también era quizás el más idóneo para poder evaluar el desarrollo y la mejora continua a través de los años. bueno, yo precisamente pienso de esta última manera que acabas de mencionar. Para mí, y obviamente depende también de la, ¿cómo te podría decir? De la conducta del auditor, ¿no? O sea, ¿por qué existía esta pauta? Que ahora ya no existe más, pero ¿por qué existía? Porque se pensaba que el auditor entraba en una cierta familiaridad con la empresa auditada, ¿no? De ya venir tantas veces seguidas, es como que se hacía amigo, y de golpe, por una cuestión personal, no era tan objetivo, ¿sí? Y podía ser quizás un poco laxo durante la auditoría. Claro, tal cual. Pero, Tal cual, sí, era un poco lo que claro, nos pasó, que una vez que este auditor, que la verdad que los primeros 3 años nos ayudó muchísimo con sus oportunidades de mejora y observaciones y desvío que nos iba poniendo para mejorar el sistema, cuando nos tocó la renovación por esta normativa, vino un auditor que, sentimos en su momento como que eh, no nos sumó nada. Si bien la auditoría la pasamos y claro. no hubo inconveniente mayor, no hubo como un valor agregado, digamos, que era con el fin que uno audita. Si bien necesita la certificación, también necesita por ahí el ojo crítico Sí, externo sí, sí. para seguir mejorando lo que nosotros, que por ahí estamos contaminados con el día a día, no llegamos a ver, o a muchas veces también puntos que nosotros veíamos como mejora, que necesitas como un empujoncito de alguien externo para convencer a una dirección. Exacto, bueno, pero la verdad que eso que vos decís es precisamente la finalidad de una auditoría, ¿sí? Y tiene que ver más con la característica del auditor que con la repetitividad de su auditoría. La verdad Claro, que, tal cual. la verdad que yo, mi punto de vista, con la experiencia que tengo a lo largo de los años, siempre me pareció mejor que si encontrábamos un buen auditor, ¿sí? En la empresa certificadora, y yo sigo pidiendo que venga el mismo, porque Claro, ya conoce, ya vio la evolución del sistema, claro. vio desde que se empezó hasta que la empresa fue mejorando año a año, y realmente los 2 o 3 casos que yo he conocido en
en 3 empresas diferentes, eran auditores que realmente en cada auditoría nos daban un valor agregado, ¿sí? Además, Claro, tal cual. además de reconocer las mejoras, que es muy bueno que un auditor reconozca las mejoras, ¿sí? Que si viene un auditor nuevo y posiblemente no reconozca las mejoras porque no sabe cómo era antes, ¿sí? Claro, no vio el historial y el nivel de dónde salimos hasta dónde vamos avanzando al momento. Y Exactamente. lo que nos pasó que este muy buen auditor que nos auditó los 3 primeros años, al seguir también el contexto de la empresa y la situación del país y todo, era como que las oportunidades de mejora iban gradualmente. Por ahí Claro. uno que viene quizás eventualmente y no siguiendo la historia es un poco más difícil, digamos, si bien el nivel de auditor lo tiene y es auditor también y tiene un valor también de auditoría, pero bueno, no nos pasó eso. No, La capaz verdad que a que mí me pone capaz, contento que se haya eliminado esa normativa. sí, 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 sí. No, y un auditor nuevo capaz que marca cosas que a veces con una exigencia demasiado fuerte, ¿sí? Y que no es el caso, ¿no? Porque todos los sistemas de gestión van mejorando paulatinamente. Es decir, uno no puede esperar una tremenda mejora, salvo en situaciones donde realmente pueda existir, ¿no? Que, no Claro. sé, que haya cambiado la dirección de la empresa, haya cambiado el gerente industrial y de golpe el que viene le puso mucho más garra y mucho más compromiso y recursos. Entonces uno como profesional del tema aprovecha y le da para adelante con todo y de golpe puede haber una mejora importante, ¿no? Sí, sí, Pero un cambio muy notorio de un momento a otro. eso puede pasar, eso puede pasar. Pero bueno, está Pero que bueno que generalmente no pasa, digamos, siempre es muy progresivo. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, a ver, espero haber satisfecho tu Sí, sí, pregunta. excelente, profe, gracias. Bueno, cuando hablamos de competencia y evaluación del auditor, porque no nos olvidemos que al auditor, de alguna manera, tanto interno como externo, lo tenemos que evaluar también, ¿no? Porque acordémonos que yo creo que esto lo vimos en la clase pasada, el auditor es un par del auditado, o sea, no tiene capacidad de mando, lo que tiene es capacidad de decisión en cuanto a definir hallazgos, ¿sí? Pero es importante, y bueno, esto que estábamos conversando recién, poder evaluar si el auditor realmente nos está siendo útil. Entonces, eh, puede haber auditores, ¿sí? Que tengan ciertos conocimientos y habilidades en una cierta disciplina y otros que tengan en otra disciplina. Por ejemplo, si estamos auditando una empresa alimenticia, posiblemente haya 2 auditores, uno que tenga mucha experiencia en lo que es empresas alimenticias, porque hace muchos años que trabaja en la empresa, y quizás hay otro que no tiene tanta experiencia, pero tiene mucha experiencia en lo que es sistemas de gestión en general, ¿sí? Cómo tiene que ser un procedimiento, cómo tiene que ser la información documentada, cómo tiene que estar redactada la política. Entonces, se pueden complementar, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con la educación, ¿no? de la persona. Cuando hablamos de educación, hablamos de ser educado, ¿no? De ser alguien que tiene un buen nivel de relación con los demás, que no trata de imponerse, que escucha, que respeta, que responde, que orienta, ¿no? También tiene que ver con la experiencia laboral, tiene que ver con la experiencia de haber auditado y también, como decíamos hace un rato, tener una formación como auditor, es decir, haber recibido un curso de auditor interno dictado por una entidad reconocida, ¿sí? Que puede ser una empresa certificadora o también puede ser una consultora de implementación de sistema de gestión que dé cursos de
de auditor interno, que las hay y las hay muy buenas. Y todo esto, obviamente, confluye en un comportamiento personal que integre todas estas cosas, ¿no? Su forma de relacionarse, la experiencia de trabajo, de auditoría, la formación. En esto, a ver, yo de todo esto, quizás, obviamente lo que estamos viendo, de alguna manera está relacionado más que nada con la formación como auditor, ¿no? Conocer las distintas, los distintos requisitos que un auditor tiene que auditar en una empresa y que ahora vamos a ver enseguida a qué sectores auditar cada tema, ¿no? Y por último, un comentario que escribí acá abajo: el auditor líder tiene que tener conocimientos y habilidades adicionales necesarias para ser líder del equipo auditor. ¿Qué quiere decir ser líder del equipo auditor? Él conduce la auditoría, también evalúa. Supongamos que no son dos, son tres auditores, uno es el líder y dos son auditores no líderes, pero que tienen que auditar ciertos sectores. Él tiene que también saber cómo audita. Y hay algo muy importante: el que toma la decisión final de definir si un hallazgo es una no conformidad, una oportunidad de mejora, una observación, es decir, la categoría del hallazgo, es el auditor líder. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un auditor está auditando a un sector, lo que tiene que decir es el hallazgo que encontró, pero no tiene que darle la categoría, a no ser que sea algo muy evidente. Volviendo al tema de los tambores, así no mezclamos con otros temas, un auditor le tiene que decir al sector de depósito: mirá, el hallazgo que yo encontré es que ustedes tienen dos tambores que, si bien están vacíos, no están identificados. Así que vamos a ver, en el contexto total de la auditoría, cómo calificamos este hallazgo. En este momento no te lo puedo decir, pero sabelo que este hallazgo va a tener algún tipo de categoría, que no estoy en condiciones de decirlo porque no conozco cómo está performando el resto de la auditoría. Bueno, básicamente hay ciertos estándares que, digamos, no son totalmente obligatorios. La única obligatoriedad, más que nada, es la formación como auditor, pero son requisitos recomendables, ¿no? Que la persona tenga secundario completo, ¿sí? Hay otras organizaciones que pretenden que sea una persona con nivel profesional. Eso lo decide cada organización. La experiencia laboral: haber trabajado al menos 2 años dentro de la organización. Esto también es optativo, por eso, estos son todas orientaciones, porque de golpe yo puedo tener una persona que hace 1 año que trabaja, pero que realmente está demostrando una capacidad muy buena de orientación, de coaching, de auditoría, y bueno, tengo que aprovechar. La formación como auditor, esto sí es clave, tiene que haber realizado un curso de auditor interno con un ente acreditado o con una empresa consultora que se dedique a la implementación de sistemas de gestión. Y la experiencia de auditoría: el auditor líder, esto sí es algo bastante aplicable, tiene que haber participado como auditor en 2 auditorías internas dentro de los últimos 2 años consecutivos. O sea, por lo menos tuvo que ser auditor no líder, ¿sí?, en 2 auditorías en los últimos 2 años.
Y el auditor simple tiene que haber participado como observador, o sea, el observador es una persona que se está formando como auditor, que posiblemente haya hecho el curso, pero que todavía no auditó. Entonces, como mínimo, en 3 auditorías seguidas, fue acompañante. El observador no opina, no pregunta, sino que observa y toma nota para sí mismo, para aprender. Este esquema, les digo, lo que no es flexible es la formación como auditor. Todo lo demás tiene su cierta flexibilidad, pero la empresa lo tiene que definir. ¿Y quién lo define? Y lo define el responsable del sistema de gestión con la autoridad más alta de la empresa. Requisitos básicos de un auditor interno son varios y están, estos requisitos están extraídos de la norma 19.011. A ver, para que yo no siga hablando tanto, les propongo que cada uno de ustedes lea un párrafo y así de alguna manera vamos participando todos. ¿Quién empieza por el punto A? Yo empiezo, profesor. Sí, adelante. Punto A. Ético. Requisitos básicos de un auditor interno. A. Ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto. B. De mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos. Que siga otro. C. Que siga otro, por favor. Ah, bueno. Sí, Gracias. sigo yo. C, diplomático, es decir, contacto en las relaciones con las personas. D, observador, es decir, activamente consciente del entorno físico y las actividades. E, Otro. bueno. Perceptivo, es decir, consistente y capaz de entender las situaciones. Consciente. Consciente, perdón. Ok. El que sigue. Versátil, es decir, capaz de adaptarse fácilmente a diferentes situaciones. Muy bien. Tenaz, es decir, persistente y orientado hacia el logro de los objetivos. Correcto. Voy con el H. Decidido, es decir, capaz de alcanzar conclusiones oportunas basadas en el análisis y en el razonamiento lógico. Muy bien. Y seguro de sí mismo, es decir, capaz de actuar y funcionar independientemente a la vez que interactúa eficazmente con otros. Bien, bueno. Vieron que acá prácticamente no dice nada de lo técnico, ¿no? Sino que son características personales, de cómo se conduce la persona, de que tiene que poder adaptarse, como dice acá, a diferentes situaciones, ¿sí? No tiene que ser alguien que cuando plantea algo lo plantee en forma dubitativa. O sea, un auditor interno, un auditor en general, interno, externo, lo que sea, cuando plantea algo, un hallazgo, lo tiene que hacer en forma segura y con, obviamente, como decíamos antes, con el requisito, con la descripción del incumplimiento y con la evidencia. Si no, no puede plantear un hallazgo. Y cuando lo plantea, es porque está bien seguro de lo que está diciendo. ¿Sí? Igualmente, al plantearlo, le tiene que dar lugar a la parte auditada a que de golpe le explique alguna situación. Como esto de los tambores, volviendo con los tambores, que alguien le diga, no, pero ¿sabés qué pasa? Ese tambor vacío está vacío porque lo acabamos de limpiar y lo vamos a utilizar para otro producto y todavía no preparamos la etiqueta.
es una buena explicación, el auditor no tiene por qué no creerla, entonces de golpe ahí plantea una observación en vez de un desvío. Vamos a seguir con la página siguiente. A ver quién lee la J. Capaz de actuar con firmeza. Perdón. Sí, adelante. Capaz. Sí, capaz de actuar con firmeza. Es decir, capaz de actuar de manera responsable y ética, aunque estas acciones puedan no ser siempre populares y en alguna ocasión puedan causar desacuerdo o alguna confrontación. Correcto. K, abierto a la mejora, es decir, dispuesto a aprender de las situaciones. Bien. Abierto a las diferencias L. culturales, es decir, observador y respetuoso con la cultura del auditado. M, colaborador, es decir, que interactúa eficazmente con los demás, incluyendo a los miembros del equipo, auditor y el personal del auditado. Correcto. Lo importante que tiene que saber y tiene que tener en cuenta un auditor es que el auditor está para ayudar, ¿sí? El auditor no le tiene que dar la solución al auditado, le tiene que marcar el hallazgo, ¿sí? Y explicar por qué es un hallazgo, como dijimos antes, relacionándolo con el requisito de la norma y con el incumplimiento y la evidencia. Y esto, el punto J, capaz de actuar con firmeza, y como dice ahí, aunque sus acciones puedan no ser siempre populares, esto tiene que ver con la objetividad y con la falta de, digamos, conflicto de intereses que tiene que tener el auditor respecto del lugar que está auditando. Tiene que ser... ¿Por qué? Porque en definitiva lo que está marcando es algo que le va a venir bien al auditado para mejorar. Por más que sea algo quizás relativamente grave, ¿sí? Pero es importante que se plantee porque es un desvío que, si no se controla, no solo puede llegar a ser una no conformidad grave, sino que puede causar quizás un impacto ambiental. Entonces es importante tener en cuenta estos requisitos. Bueno, vamos a ver un poco lo que les decía, a quién tiene que auditar, a quién se tiene que auditar cada capítulo de la norma. Esto es básico, es importante. ¿Para qué fundamentalmente? El auditor líder es el que arma la planificación de una auditoría. Es decir, una auditoría se tiene que planificar. Se tiene que planificar con horarios, con sectores, con temas a auditar, y hay que respetar esos horarios porque en definitiva uno está como auditor de alguna manera interfiriendo en el desempeño normal, en la operación normal del auditado. El auditado deja lo que está haciendo, ¿sí? Convoca a su equipo y se reúnen con el auditor para ser auditado. Eso tiene que estar pautado, tiene que estar definido, tiene que estar acordado. Bueno, el lunes a partir de las 9:30 y de 9:30 a 11:30 yo voy a auditar, por ejemplo, el capítulo de contexto de la organización, como dice acá, y voy a entrevistar a la alta dirección y al responsable del área de medio ambiente. Y lo mismo va a ser con las partes interesadas, el alcance y el sistema de gestión ambiental. Todo eso lo puedo auditar en el mismo momento y a las mismas personas. Y como puse acá, estamos hablando del primer
requisito de la norma, ¿no? ¿Se acuerdan que es el punto 4, que es el de contexto, partes interesadas, alcance y sistema de gestión ambiental? Esto se audita, como pongo acá, a la dirección y al responsable del área de medio ambiente. Son los que más tienen que tener conocimiento de esto. Es decir, ¿en qué contexto está en este momento la organización respecto de la gestión ambiental? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Cuáles son los problemas? Si hay algún tipo de reclamo de la comunidad, si hay algún tipo de reclamo de las autoridades de aplicación. Hablamos también de las partes interesadas, que las mencioné recién, 2 de ellas. El alcance, es decir, tiene que tener muy claro la dirección y el responsable de medio ambiente cuál es el alcance del sistema de gestión. Si es toda la planta, si es un sector, y obviamente cómo está armado el sistema de gestión ambiental. A continuación, y en general se respeta esta secuencia, se tiene que auditar y se tiene que planificar. Cuando yo digo planificar, tiene que haber un plan escrito, ¿sí? Con cada tema a auditar, cada sector, día y horario. Y también tiene que decir quién es el auditor y a quién es el principal responsable del auditado. Y el auditado tiene la total libertad de invitar a otras personas, ¿sí? Para ser auditado, para que también le den soporte. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de liderazgo y compromiso de la dirección, es algo que se va a auditar a la dirección, pero también a los mandos medios. Es decir, los jefes de producción y áreas operativas. Y también al responsable de medio ambiente. ¿Por qué? Porque el responsable de medio ambiente tiene que poder decir si recibe liderazgo por parte de la dirección. Bueno, se va a cortar, así que hacemos lo mismo de siempre. 5 minutos y volvemos.